Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, estudiando el estudio hacia la carta de los Efesios. No sé si ustedes han venido en las últimas tres temas que hemos dado. Es una carta muy interesante, hermano, que nos está ayudando mucho. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aprendiendo mucho, ¿no? Eso es bueno, hermano, porque cuando nosotros, hay veces que ya no podemos crecer en edad, ¿no? Ya llegamos al tope, ya me quedé chaparro, ya no crezco más. O de repente ya no podemos crecer en otras áreas. Pero en lo espiritual es muy importante, hermano, que sigamos creciendo, madurando y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Busque ahí en su Biblia Efesios 2. Efesios 2, 1. Vamos a leer el primer verso. ¿Lo leemos? ¿Lo tenemos? Sí, ahí está en las pantallas también. Dice la palabra de Dios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar en tu casa, escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, de ir creciendo en tu palabra, Señor. Gracias por esa salvación hermosa que nos diste, por ese regalo, Padre, inmerecido que nos diste. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, como decía el apóstol Pablo, para poder aprender, para poder ver las cosas hermosas que tú tienes ya preparadas para nosotros, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. ¿Puede sentarse, hermano? Vamos a estudiar en esta noche, vamos a seguir estudiando la carta a los Efesios, hermanos. Ya hemos adelantado bastante, ¿no? Ya vamos por el capítulo 2. Usted no se preocupe, faltaba más cuando comenzamos. Pero ya vamos bien adelantados. Hemos aprendido mucho en estas semanas que hemos estado aprendiendo esta carta. Hay temas difíciles de exponer, hermanos, así es que pues le pido su paciencia, ¿no? Y si tiene alguna duda, ya sabe, está el pastor, pregúntele a él. Hay temas difíciles, hermano, pero nos está ayudando mucho que el pastor los domingos estaba con una serie muy hermosa que nos aclaraba muchas dudas que teníamos. Bueno, vamos a recapitular un poco, hermano, de lo que vimos la semana antepasada. Número 1, vimos que nosotros, hermano, el apóstol Pablo le decía a los efesios de que bueno era para ellos que amaban a sus hermanos, ¿no? Vimos nosotros también esa parte en que nosotros debemos de amar a nuestros hermanos, que debemos de soportarnos unos a otros, ya ve, porque algunos que no somos fáciles, hermano, de llevar, ¿no? Pero tenemos que buscar el lado, tenemos que aprender a llevarnos, de estar pendiente del uno del otro, amarnos como Dios manda. Y hablamos de un pasaje muy importante que Jesucristo dijo de que amados como yo os he amado. Y hablábamos ahí, hermano, de un amor sacrificado de Cristo. Amén, que Él nos amó hasta la cruz. Amén, fue un amor sufrido. Así que nosotros también así debemos de amar a nuestros hermanos. En el número 2 también vimos que a Pablo oraba para que tuviéramos un espíritu de sabiduría, amén, que pudiéramos entender los tiempos, que pudiéramos entender la palabra de Dios, que fueran alumbrados los ojos de nuestro entendimiento también para que pudiéramos ver la grandeza de Dios. Vimos también la superminente grandeza de Dios, que con ese poder, hermano, con que resucitó Cristo, ese mismo poder opera en cada uno de nosotros para que el día que muramos seamos resucitados juntamente con Él. También que todo está sujeto bajo los pies de Jesús. Todo, hermano, no hay nada fuera de orden, todo está sujeto a Él. Vimos que también, hermano, que Él es la cabeza de la iglesia. Amén, que todo lo que se hace en una iglesia es regido y mandado por Él. Y así vimos también que como para un cuerpo es imposible vivir sin cabeza, también para una iglesia es imposible que no tenga la cabeza que es Cristo, hermano. Amén. También vimos que la iglesia, o sea, usted es el cuerpo de Cristo, que todos somos miembros de un solo cuerpo. ¿Se acuerda, verdad? Ahora, hermano, vamos a estudiar el capítulo 2, verso 1. Búsquelo ahí lo tiene. Si no, los muchachos lo van a ir poniendo ahí conforme vaya pasando el tiempo. Dice el 1, dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí el apóstol Pablo le da a entender a los hermanos y nos enseña a nosotros también de dónde nos sacó Cristo, de dónde nos salvó Dios a través de Cristo.
El apóstol Pablo, hermano, le recuerda con seriedad a ellos y a nosotros también a través de esta carta, de dónde fuimos sacados nosotros cuando estábamos, que no éramos personas regeneradas, sino que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Estábamos totalmente perdidos. Aquí la palabra en indica el dominio, la esfera existente que existe en todas las personas no regeneradas. Existe, que están todos con una naturaleza caída. Por ejemplo, vamos a ir un poco más, investigar las palabras. Mire, la palabra delito ahí en el griego es paraptoma y es una transgresión voluntaria, dice ahí. De ahí se deriva la palabra también, hermano, deleitar. Por ejemplo, cuando usted está en un lugar y usted dice, wow, qué rico está aquí, me estoy deleitando con esta comida o me deleito de este lugar, está hermoso. Eso nosotros hacíamos cuando estábamos en pecado. Nos deleitábamos en el pecado, nos gustaba. ¿Por qué, hermano? Porque esa era la naturaleza de nosotros. En el pasaje vemos y dice cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Aquí el pecado, hermano, es amartia, errar al blanco. Esa palabra ya el pastor ya le ha dado duro, que es errar al blanco, dice. No estaban muertos, hermano, no estábamos muertos por nuestros actos. ¿Qué pasa aquí? El problema está que hay mucha gente buena allá afuera. ¿Correcto? Hay esposos que no le pegan a sus señoras, que no le roban al fisco, o sea, al gobierno, que no beben, no fuman, no bailan pegado, nada. Son hombres rectos, pero no son cristianos. Entonces, mucha gente podría decir, bueno, pero estas personas es injusto que se vayan al infierno. No, hermanos, el problema está de que Dios no juzga por actos que nosotros podamos hacer. Dios juzga por la naturaleza que hay en esas personas, que hay en nosotros. Somos juzgados por nuestra naturaleza, no, hermano, por algo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer. Amén. Nosotros nos tenemos que examinar, hermano, porque no es lo que nosotros podamos enseñarle a las personas que nosotros somos o que no somos. Es por lo que realmente habita en nosotros. ¿Por qué? Porque la naturaleza, hermano, trabaja de forma natural en nuestra vida. Si yo soy una persona buena, yo voy a ser una persona buena delante de usted y escondidas de usted. Amén. Porque yo voy a actuar conforme a mi naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Bueno, por ejemplo, usted ve un águila volar, un pájaro volar, y usted no ve que ellos se cansan. Un águila no se para y dice, wow, estoy cansada de tanto volar. No, esa es la naturaleza de ella, andar en el aire. ¿O nunca usted ha visto un pez que ya llega al fondo del mar y diga, no, ya aquí me muero, ya no sigo nadando, de aquí que salga hasta allá arriba? No, esa es la naturaleza en la que ellos habitan. Entonces hay dos naturalezas, hermano. La naturaleza de una persona no regenerada y la naturaleza de un regenerado por Cristo. Amén, de un justificado por Dios. Ahora nosotros ya no nos deleitamos en los pecados ni en los delitos. No le hallamos sabor a eso. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una nueva naturaleza. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que Él nos dio vida a vosotros. Nos dio vida de ahí, hermanos. De ahí, donde estábamos muertos. ¿Alguna vez alguien ha visto un muerto? Todos, ¿verdad? Tal vez los de 15 años para abajo no, porque hasta esa edad todavía me daba miedo ver un muerto. Yo creo que a unos también, ¿no? Una persona está inerte, hermano. No siente nada. Usted le puede peñiscar, usted le puede pinchar con una aguja y no siente nada. Porque está muerto, no reacciona. Amén. Así estábamos nosotros. Miren, en esa condición estábamos nosotros. Por eso hay muchas personas que pecan y no les importa, pues, no sienten culpa, no sienten nada. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Pero de ahí, dice el apóstol Pablo, que de ahí nos sacó Cristo, de ahí de donde estábamos muertos. Más adelante va a ir agarrando más forma el primer pasaje, hermano. Vamos a ver el 2. Dice, en los cuales anduvistes en otro tiempo. O sea, tranquilos, nos dice, tranquilos. En los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La corriente de este mundo, aquí mundo, hermano, es cosmos, el orden de este mundo. ¿Qué es lo que rige este mundo? La vanidad. ¿Qué es lo que rige en este mundo, hermano? Las mentiras. Aquí vemos que mucha gente para llegar a salir adelante hacen cosas, hermano, inexplicables, ¿no?
Gobiernos en mi país, por ejemplo, hermano, esos gobiernos son los más ricos de todo el pueblo. Y el pueblo se está muriendo. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa. Ellos siguen el orden del mundo. ¿Por qué? Porque si no nos vemos mal. Todo el mundo va para allá y que me miren a mí caminando. Es como que usted entre al 85 sur y vea que un carro viene para el 85 norte, pero en su carril. Usted dirá, este hombre está loco, va del lado contrario. Así pasa con nosotros. Cuando usted se opone, hermano, y dice, no, yo no voy a adoptar la corriente de este mundo, sino que voy a ir en contra del mundo, entonces nos ven raros. Nos ven raros porque lo normal sería es que nosotros fuéramos en dirección a ellos. Ahí estábamos en otros tiempos, dice el apóstol Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, en las cuales dicen, estuvimos nosotros también. No nos podemos olvidar, hermano, de dónde Dios nos sacó. ¿Ve? Porque cuando nosotros nos acordamos de dónde Dios me sacó, hermano, entra como, wow, como una gracia eterna, porque no le podríamos dar gracias a nosotros de dónde Dios nos ha sacado. Cuando usted va conociendo del Señor y se da cuenta de dónde Dios lo sacó, a nosotros como que nos compuje el corazón y empezamos a darle una adoración a Dios de corazón y decimos, wow, ¿de dónde Dios nos sacó? Ahora, ¿de cuáles cosas nos sacó el Señor? De todas las cosas. Por ejemplo, hay una lista, hermano, que no acabaría en toda la noche: borracheras, contiendas, adulterio, fornicaciones, mentiras, robos, todo lo que era malo, todo lo que iba en contra de la voluntad de Dios. Pero nosotros los cristianos, hermanos, tenemos el poder para ir en contra de esa corriente. Porque sería ilógico, hermano, que Dios, que Jesucristo, después que murió en esa cruz, me santificó, me salvó, me preparó, luego venga yo y me mete en esa corriente y diga, es que yo no puedo. No, Él en el paquete de salvación, hermano, me dio las armas para yo poder ponerle presión a eso, ponerme en contra de la corriente de este mundo y decir, no, yo no me puedo meter ahí. No, pero es que los compañeros de trabajo, pero es que yo no me puedo meter ahí porque yo soy diferente. Usted es diferente, usted tiene otra naturaleza si es hijo de Dios. Amén. Usted no tiene la naturaleza del mundo, por eso no puede ir a la corriente con el mundo. Tenemos de tratar de mantenernos nosotros firmes. Mire lo que dice 2 de Corintios 10, 4 al 5, búsquelo. Segunda carta a los Corintios 10, 4 al 5. Cuando leí este pasaje, hermano, me acordaba que este pasaje siempre lo citábamos así como para empezar a prepararnos, ¿no? A armarnos con nuestra guerra y decir, hoy sí vamos a atacar a Don Sata. Pero no, mire qué interesante, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hasta ahí estamos claros. Las armas de nuestra milicia, hermano, no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. Derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice aquí derribando argumentos y toda altivez? Porque estos son los argumentos que se levantan afuera en contra de nosotros los cristianos. No, pero empieza a decir la gente, pero ¿cómo así? ¿Por qué tú no haces lo que los demás hacen? Y eso de cierta manera, si uno no está muy entendido, eso empieza a levantar argumentos en mi mente. Pero ¿por qué aquellas personas hacen esto y por qué tú no lo haces? Entonces, si nosotros estamos un poco como dudosos, eso empieza a levantar algo en nosotros y empezamos a meditar y a decir, sí, ¿verdad? Pero ¿y por qué? Pero yo escucho que nosotros tenemos libertad en Cristo, ¿y por qué voy a dejar de hacer esto? Si yo soy libre ahora en Él. No, eso es error, hermano. Por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Pero qué pensamientos? Que se levantan en contra del conocimiento de Dios, en contra de lo que yo creo. Por eso debemos de ponerle un stop. No podemos seguir por ahí porque nosotros tenemos otra naturaleza. Amén. Piensen eso, nosotros tenemos la naturaleza de Cristo, hermano. ¿Correcto? Por eso nosotros actuamos diferentes y somos diferentes. Amén. En el principio de la potestad, dice, al príncipe de la potestad del aire, este es Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás? Ok, vamos a ver 2 de Corintios 4:4. Dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios, note ahí que está en minúscula, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Todas estas personas no regeneradas viven bajo un dominio de Satanás, que él lo hace a través del pecado que viven ellos. ¿Okay? Todo controlado por Dios, porque no le podemos dar un dominio absoluto a Satanás. Amén. Él de cierta manera es un siervo de Dios también, porque él hace cosas que Dios permite. Él no tiene libertad para quitarle la vida a nadie, sino que Dios lo permite. Todas estas personas no regeneradas están bajo el dominio de él. Dice el 3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí, hermano, este pasaje en tiempo pasado, si usted nota ahí, dicen entre los cuales todos en otros tiempos vivimos. Aquí este verso nos deja en claro que estábamos bajo el dominio del príncipe de este siglo. Amén. Estábamos bajo el dominio de Satanás. Y por eso no era extraño en nosotros hacer pecado. No era extraño en nosotros hablar del vecino, pues porque no sentíamos ningún redargüimiento. Amén. Estábamos deleitándonos en eso. Nos deleitábamos llamar al vecino o llamar a mi amigo y decirle, ¿ya viste el vecino que hizo esto? Nos gustaba eso. ¿Por qué? Porque esa era nuestra naturaleza. Amén. Eso era lo que nosotros vivíamos. Pero el apóstol Pablo dice, vivían en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne. ¿Y qué deseos trae la carne, hermano? Todos los deseos de la carne es muerte. Muerte en el pecado. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí podemos notar algo muy interesante, hermano, que nunca nosotros hicimos nuestra voluntad estando bajo pecado. Nunca. Siempre fuimos dominados por nuestra carne. ¿Qué quiere mi carne? Oh, mi carne quiere ir al nightclub. Pues vamos, ¿por qué será mi carne? Oh, mi carne quiere irse a meter a una discoteca. Pues vamos, porque esos son los deseos de la carne. Amén. Y como vivíamos bajo los deseos de la carne, hacíamos lo que la carne quería. Seguíamos allá. Por eso el apóstol Pablo dice, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. No nos separaba en nada, hermanos. En nada nos separaba. Si usted ya se dio cuenta, en el verso 1, el 2 y el 3, son como una introducción a este 4 que vamos. El apóstol Pablo nos recalca y nos dice, de aquí los sacó Dios, de donde estaban muertos en sus delitos y pecados. Y luego los trajo Dios porque ustedes en otro tiempo eran. Pero mire el 4 lo que dice. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La salvación, hermano, de los pecadores es para la gloria de Dios, porque despliega en su misericordia un amor sin límite. Sin límite, hermano, a alguien que está muerto espiritualmente. Amén. Es por misericordia. Nos ve que vamos directito al infierno y dice Dios, no, espérame, lo voy a salvar. Lo voy a salvar. Y es Dios quien nos salva, pero es por su misericordia y por su gran amor que Él nos amó. El 5 dice, aunque aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aún estando muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, dice. Por gracia sois salvos. Estando nosotros muertos nos dio vida. Dice, mucho más que cualquier otra cosa, una persona que está muerta espiritualmente necesita ser vivificada por Dios. La salvación de Dios trae vida espiritual a nuestras vidas. Trae vida espiritual a una persona que está muerta. Él, estando muertos en nuestros pecados, Él decidió salvarnos. No pudimos haber sido nosotros. Mire lo que dice Romanos 6. Busque Romanos 6, 1. ¿Lo tiene? Dice, hemos muerto. A ver, ¿dónde estoy? ¿Qué pues diremos? Pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y lo hace de una manera irónica. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos
plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros fuimos muertos al pecado. Dios mató esa parte en nosotros, que muriéramos al pecado. Vamos a ver, muévase un poquito más adelantito, al 11, para que nos aclare un poco más el punto. Esto nos habla a nosotros, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros como instrumento de justicia. Hermano, aquí el apóstol Pablo indica de que nosotros hemos muerto al pecado. Ok, pero ¿qué pasa? Nosotros pecamos, hermano. Amén, porque no somos perfectos. Mientras estemos sujetos a este cuerpo, pecamos. Pero el apóstol Pablo dice que el pecado no reine en vosotros. Que no reine, que no sea nuestra autoridad en nuestra vida, hermanos. Que no se enseñoree de tal manera como en otros tiempos. Ahí dice el apóstol Pablo eso, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. No podemos hacer eso. Pecamos sí, pero no podemos obedecer al pecado. No puede reinar en nosotros, ni prestáis, dice, vuestro cuerpo. No podemos, hermanos. Aquí si ampliamos, mire, aquí hay un tema grande acerca de cómo nosotros debemos de comportarnos día a día. Nosotros no podemos prestarnos para hacer infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo nos dice, no prestéis vuestro cuerpo. ¿A qué? A robar, a mentir, a fornicar, a hablar mal del vecino, mi lengua, mi oído, mi corazón. No, dice. ¿Qué pasaba antes, hermano? Antes, cuando estábamos en pecados, nosotros no sabíamos la diferencia. No sabíamos la diferencia. Pecábamos porque esa era nuestra naturaleza. Pero al venir a Cristo Jesús, tenemos dos panoramas. Uno, donde está la naturaleza caída. Dos, donde está la naturaleza de Dios. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios, por eso tenemos la capacidad de ver eso. Ahora, peco pues porque sigo sujeto a este cuerpo mortal, pero no, el pecado no reina en mí. No puedo yo prestar porque ya tengo conocimiento. Ya tengo conocimiento de la naturaleza que habita en nosotros. Amén. Por eso no puedo permitir que el pecado reine en mi vida como un estilo de vida, sino porque lo hago porque estoy sujeto a este cuerpo. De repente me equivoqué, hice algo con alguien. Mire que esta semana que pasó hice un comentario. Para mí no fue malo, pero para la persona que me escuchó, sí, no le gustó y me lo expresó. ¿Sabe que eso es bueno? Cuando usted escuche algo que no le gusta, hermano, expréselo. Expréselo a esa persona. Claro, no va a ir donde el vecino y le va a decir, no, ese hermano Juan, mira lo que dijo. ¿Por qué? Porque de esa manera le da opción a uno a perdonar. Y yo perdoné, yo le dije, uy, perdón, la verdad que no lo hice con esa intención, me disculpo, me perdono, lo siento, si puedo hacer algo dímelo. La persona no me contestó, pero yo salí de mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque perfecto no soy, puedo cometer un error. Todos cometemos errores, pero no permitamos de que ese pecado se enseñoríe sobre nuestra vida. No permitamos que mi maña pecaminosa, no sé qué me gusta hacer, se enseñoríe de mí y lo practique como que si no pasara nada. No, porque ahora, hermano, tenemos una otra naturaleza en nuestra vida. Amén. ¿Me van entendiendo hasta acá? Sí, ok. Seguimos entonces. Vamos al 6. Voy a leerle el 5 y con el 6 junto para que le encuentre relación, ¿ok? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ese era el 5. Y el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente, hermano, con Cristo, Él nos hizo sentar. El tiempo verbal en resucitó e hizo indica que son resultados inmediatos y directos de la salvación. En el momento que nosotros somos salvos, ya esto opera en nosotros, en que usted va a ser resucitado y que va a estar con Cristo. No importa si usted aceptó ahorita, usted fue salvo ahorita.
Usted se muere, usted es algo que Dios lo deposita en su naturaleza. Una vez se muere, siendo regenerado, usted va para el cielo. Amén, porque es una persona, una vida nueva. El creyente no solo queda muerto al pecado, sino vivo para la justicia a través de la resurrección de Cristo. Porque nosotros vamos a ser resucitados. Me gusta cómo habla en este pasaje, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Pero yo no me he muerto. ¿Y por qué me resucitó? Ok, porque en el tiempo kairos de Dios, el tiempo eterno, yo ya soy resucitado. Yo ya fui resucitado en el tiempo kairos de Dios, porque nosotros vivimos en el cronos, un tiempo, valga la redundancia, de tiempo sujeto al reloj. Pero en el kairos de Dios, Dios es soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él todo lo sabe, hermano. Amén. Entonces nosotros ya fuimos resucitados, y así mismo dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Aquí primero Dios nos mata al pecado y luego nos da su naturaleza que nos hace aborrecer el pecado. Nos hace aborrecer el pecado, hermano. Nos hace sentirnos culpables cuando pecamos. Cuando hacemos algo que realmente se nos salió de las manos, nos sentimos mal, nos sentimos como que desnudos, nos sentimos hipócritas. Bueno, yo así me siento wow, hipócrita, me siento como que no puedo, no sé, hacer algo porque digo yo, me siento mal. Y mire que eso es una buena señal. Cuando usted se sienta así, ore y pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, me equivoqué. Y si tiene oportunidad, pues a la persona también, pues. ¿Por qué no? Hay veces que eso es lo que más nos cuesta. Pedirle perdón a la persona que ofendimos, que le dijimos algo. Pero acuérdese que no solo ahí se peca, también con un pensamiento, con una idea, con algo que usted se le salió de las manos e hizo, y siente esa culpabilidad. Pídale perdón a Dios, porque dijo Juan, abogado tenemos, amén, que es Cristo Jesús. Dice el 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por supuesto, la salvación es para bendición al creyente, hermanos. Amén. Es la salvación, nosotros que hemos sido salvados, hermanos, estamos más que bendecidos. Hemos conocido a Cristo, amén. Pero el mayor propósito, hermano, que cumple la salvación es la glorificación eterna de Dios por haber concedido al creyente su gracia y su bondad ilimitada. Nosotros fuimos salvos para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, hermano. No para nosotros que nos gloríe y nosotros decimos, wow, soy salvo. Y aquel no, pobrecito, aquel ya se fue al infierno. Yo me fui para el cielo. No, hermano, es para la gloria de Dios, para la exaltación de Él. El cielo entero lo glorifica a Él por lo que ha hecho. Ha salvado a los pecadores. Los pecadores, una generación caída, hermano, que iban directo al infierno. Dios, con su inmenso amor y misericordia, nos alcanza a nosotros. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 7, 10 al 12. Apocalipsis 7, 10 al 12. ¿Lo tiene? Para que nos demos cuenta aquí que es para su gloria. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracia, y la honra, y el poder, y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. La salvación es para glorificarle a Él, hermanos. Nadie se puede glorificar. Yo he escuchado gente decir, no, miren, esta iglesia ha crecido porque yo he andado caminando todas esas calles. Mire, hermano, pues tal vez la iglesia ha crecido, pero de los que son salvos, eso es por Dios, no es por nadie. El hecho de que Dios lo use a una persona para que le hable a otra persona, hermano, ese es otro asunto. Pero realmente nosotros que hemos sido salvados es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Yo no le puedo decir a un humano, a un mortal, ay, gracias a vos soy salvo. Eso es un error. Yo no puedo darle la gloria a esa persona. Gracias a Dios que lo puso en el camino y me habló su palabra, la palabra de Dios. Pero no por él soy salvo, sino por Dios. Amén. Esto pasa mucho, hermano, cuando sucede esto de que le dicen a las personas, ¿y tú cuántos has evangelizado? ¿Cuántos has salvado? Y se pone a sacar cuenta, ¿va? Y dice, 10. Ah, bueno, esos son hijos tuyos espiritualmente hablando. Eso es mentira, hermano.
En otro tiempo yo también tenía un papá, no, pero el único papá que usted y yo tenemos se llama Dios. Y hay nadie más. Gloria a Dios, y vuelvo y repito, ese es un trabajo arduo, ¿no? El evangelismo. Pero ya una vez, hermano, de que yo sea regenerado y salvo, eso le pertenece la gloria al Señor que está sentado en el trono. Amén. Dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Esto se refiere a todo incluido, hermano, a las declaraciones anteriores, amén, sobre la salvación y sobre la gracia. Aunque se requiere, hermano, que el hombre crea para ser salvo, ¿ok? Porque según nosotros, tenemos que creer para ser salvo. Pero esta fe, este don, viene de parte de Dios también. Eso no es algo que a mí me nace. Es algo que Dios lo pone para que yo dé el paso y diga yo acepto, ¿no? Porque usamos esa palabra peculiar. ¿Quiénes quieren aceptar a Cristo? Yo acepto, dicen las personas. Pero en realidad es Dios que me está aceptando a mí. Es Cristo que me está aceptando a mí. Amén. La gracia de Dios, hermano, está preeminente en todos los aspectos de la salvación. Él está en todos los asuntos. Para que una persona llegue a ser salvo, un individuo llegue a ser salvo, Dios está desde que le da vida, que estaba muerto en sus delitos y pecados. Desde que se estaba gozando ahí. Aprendimos que esa palabra delito es que estaba retozando en el pecado. Desde ahí Dios nos sacó. Vamos a ver una cita. Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Imposible, hermano, que un humano cumpla a cabalidad la ley de Dios. Aquí explica el apóstol Pablo claramente que la ley lo que hizo fue dejarnos saber el pecado que hay en el hombre. Amén. La ley eso es lo que vino a hacer. Todas las personas vivían como les venía en gana, pero la ley vino a esclarecer qué es lo que era pecado ante Dios. Vamos a ver lo que dice Gálatas 2:16 para que nos abra más el punto. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, hermano, nadie, absolutamente nadie sería justificado. Aquí el apóstol Pablo, hermano, aclara mejor la idea. En este pasaje vemos a 3 individuos que le habla. La primera es en general y dice: el hombre no justificado. Ahí lo puede ver en ese pasaje. La segunda es personal. Nosotros también, dice, para ser justificado. Y la tercera dice: a nadie será justificado. O sea, la ley no nos puede salvar. Quien nos salva es Cristo a través de la justificación. No es por ningún medio, hermano, ritual que podamos hacer, sino a través de Jesús. La palabra justificado ya la hemos estudiado en pasajes anteriores. ¿Y qué quiere decir? Es que Dios declara inocente al culpable a través del sacrificio de Jesús. Dios declara inocente al culpable a través del sacrificio de Jesús. Jesús nos redimió, amén, y nos puso ante Dios. Y Dios ahí Él nos justificó a través de Cristo y nos dio salvación. El 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. No tenemos que hacer nada, hermanos, absolutamente nada. Porque entonces la salvación, la obra de Dios no estaría completa en nosotros. Y si dependiera de nosotros, déjeme decirle que vacío estuviera el cielo. Dios se encargó, hermano, que todo fuera por Él, para que toda la gloria también fuera para Él. No necesitamos ayuda, hermano, para la salvación. Hermano Juan, entonces, ¿haremos obras o no? ¿Podemos hacer obras o no? Claramente, hermano. Nosotros fuimos llamados a hacer buenas obras, pero no para salvación. Mire que hay un pastor que lo aclara me gustó cómo lo aclara este pastor. Dice este pastor que hay una persona que está estudiando arquitectura. Ya muchos yo creo que ya lo han escuchado. En una universidad. Cuando él se gradúa, sale, ya lo contratan para hacer edificios. ¿Él hace edificios para ser arquitecto? No, él está haciendo edificios porque ya es arquitecto. Por eso él hace los edificios. No es porque voy a hacer edificios para graduarme de arquitecto. No, él ya es arquitecto y por ende los hace. Nosotros no necesitamos hacer nada, hermano. La salvación está completa en Cristo.
Pero ¿por qué el apóstol Pablo le dice este pasaje aquí a los efesios? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Se acuerda de aquellos dos personajes que hablamos al principio cuando vimos la historia de la carta de Efesios de Himeneo y Alejandro? Bueno, estos enseñaban, hermanos, que para lograr la salvación tenían que hacer algún tipo de rituales acompañados, no de Cristo. Entonces el apóstol Pablo le aclara ahí, le dice, no, eso no es así, eso es mentira. Ustedes con Cristo es suficiente. De Cristo, la crucifixión de Cristo fue suficiente para la salvación para todos. Pero estos venían y estaban torciendo las escrituras. No es nada extraño ahora en día, hermanos. Ahora muchas personas dicen que nosotros necesitamos hacer algo de parte de los judíos, ¿no? Para poder alcanzar salvación, porque si no, nuestra salvación está incompleta. Y empiezan a enseñar cosas, hermanos, que no están dentro del carácter cristiano. Pregunto yo, ¿y estas personas no han leído Gálatas? El apóstol Pablo, esta era enseñanza que estaba pasando en los Gálatas. Habían llegado también a judaizar la iglesia. El apóstol Pablo dice, pero calmados. Bueno, eso le ha de haber dicho en griego, ¿no? Para que entendieran. Le dijo, tranquilos, pero ¿quién los ha? Hermano, mire, ve, si usted fuera al original y buscar esas palabras, son fuertes. Porque el apóstol Pablo era celoso del mensaje del evangelio. Le dice, pero ¿qué pasa? ¿Quién los ha engañado? ¿Quién los ha fascinado? Les han venido a contar fábulas. Cualquiera, dice, que venga con otro mensaje que no sea sea anatema, sea maldito. ¿Por qué, hermano? Porque no sé cuál es el asunto de nosotros querer averiguar más, querer ser parte. ¿Sabe qué? No sé qué pasa, pero hay veces nos sentimos como que yo quiero hacer un poquito, ¿no? Para que me den también un poquito de gloria a mí. No, hermanos, la salvación está completa en Cristo. Para que nadie se gloríe, dice. La salvación la dio Dios para su gloria. Es a Él que glorificamos, hermano. Ninguno de nosotros podemos salvarnos por sí mismo. No, ninguno de nosotros. Y ninguno de nosotros, escúcheme bien, puede salvar a alguien. No podemos salvar a alguien. Nosotros quisiéramos, hermanos, que mi mamá fuera salva, que mis hermanos fueran salvos, que mi papá fuera salvo, pero eso no depende de mí, depende de Dios. Depende de Dios. Y eso es muy interesante, ¿sabe? Porque hay veces que a uno lo manipula mucho con este tipo de cosas. Bueno, en otros lados, ¿no? Y le dice, no, que tú ora para que, sí, uno ora a Dios para que se haga su voluntad, uno ora para que Dios tenga misericordia, pero no para que lo suelte de la garra del diablo. No voy a orar yo decretando que pase esto, que pase lo otro. No, eso depende de Dios, porque la gloria es de Él. Amén. Yo no puedo hacer nada para que usted se salve. Lo más que puedo hacer en mi humanidad es pues estudiar un poquito, mire, y venir aquí los viernes y compartirle un poco de la palabra de Dios. Y sigamos adelante en Cristo. Pero en realidad, hermano, la salvación le pertenece a Dios y es para la gloria de Él. Amén. Ve que ya vamos terminando, hermano, tranquilito, no me vea feo, ya se va a ir. Dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sí ve? Las buenas obras ya están preparadas desde allá, de antemano. No es que, ¿será que hago buenas obras yo? ¿Será que le ayudo al hermano? No, hombre, ayúdele pues. Si esas son buenas obras, lo hago no para salvación, sino porque ya soy salvo. Yo reflejo a Cristo en mi vida. Tengo una naturaleza nueva. Entonces me presto para ayudar. Amén. Las buenas obras no me van a salvar, pero dice que se producen, hermano. Ese es un poder consecuente de nuestra salvación. Las cuales, dice, Dios preparó de antemano. Al igual que su salvación, hermano, la santificación de un creyente y las buenas obras que debían hacer fueron ordenadas antes que comenzara el tiempo. Su salvación y su justificación y las buenas obras fueron allá antes de que el mundo se hiciera, hermano. Eso es una promesa de Dios. Vamos a ver una cita más y ya casi cerramos. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es usted
y soy yo, hermano. Amén. Dios, hermano, nos dio un paquete completo, hermano. Así es que nosotros lo único que tenemos que hacer es vivir bajo su naturaleza. Tratando de hacer, hermano, de conocer más de su palabra para poder vivir cada día más pegado a la voluntad de Dios. Amén. Mire, le voy a recapitular un poco lo que vimos esta noche. Vimos que estábamos muertos en delitos y pecados. De ahí nos sacaron, hermano. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros íbamos para el infierno. Y de ahí, mire, Dios nos sacó. ¿Nos sacó de dónde? De la corriente de este mundo, hermano. En donde estábamos haciendo todo lo que el mundo hace. Ahí nos deleitábamos, ahí gozábamos, pensando nosotros que vivíamos a la vida, mas sin embargo la vida es que Él nos vivía a nosotros. Por eso ve usted unos hermanos que andan ahí todos quemaditos. ¿Cuántos años tiene, hermano? 25, y para que tuviera 50. Pues por la vida, hermano, que llevo en el mundo. Dijo, aquí estoy gozándome la vida. No, la vida lo gozaba Él y no se daba cuenta. ¿Por qué nos sacó de ahí? Bueno, nos sacó por misericordia y amor, hermanos. Por eso nos sacó Dios. Qué hermoso es Dios, hermano. De ahí nos sacó. Estando, dice, muertos, nos dio vida. Dijo, voy a darle vida a este muerto, incapaz de hacer nada por él. Porque eso éramos nosotros. Hermano, estos mensajes como que a uno los mandan todos achucharrados para la casa, ¿verdad? O sea, no nos mandan así como que, yo soy el rey de Tejagua y apártense en todos. No, sino que más bien nos manda así como que humillados, pero ante Dios, hermanos, amén, reconociendo que Él es el grande en nuestras vidas, amén. Estando muerto, dice, nos dio vida, juntamente con Él nos resucitó. Imagine qué privilegio, con Cristo nos resucitó. Dice, ¿por qué? Nos dio riquezas de su gracia, por riquezas de su gracia. Por gracia fuimos salvos y no de nosotros, por gracia. ¿Qué gracia? Un regalo no merecido. Usted no lo merecía, pero Dios así lo decidió. Creados en Cristo para buenas obras desde el principio, hermanos. Ahí estamos nosotros, hermanos, siendo trabajados cada día por Dios. Amén. Fuimos salvos por Él. Nadie más podemos darle la gloria. Dios es celoso, hermano, con su gloria, porque Él, hermano, nos preparó para glorificarlo a Él. Amén, hermanos. Esto es todo por esta noche, hermanos. Que Dios les bendiga y nos vemos dentro de 2 semanas.